Nuestro tema de hoy, nuestro mensaje, le puse título: La muestra de un verdadero creyente. Hechos 4, seguimos con la iglesia primitiva. Duro y darle con la iglesia primitiva, porque es el modelo. Y de ahí nosotros anhelamos ser una copia fiel con la ayuda del Espíritu Santo. Hechos 4, versículo 32. Al 37, dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Y viene el 36 y el 37, que va a ser nuestro texto clave. Entonces, a ver juntos. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Padre bendito, gracias te damos en el nombre de Jesús. Te agradecemos este tiempo de instrucción que tú nos permites tener. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe, Padre, a través de tu palabra, y esa enseñanza quede bien firme en cada uno de nosotros para poder crecer en la vida cristiana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Es interesante, anoche mientras yo escribía un poquito acá de este tema, este va a ser un mensaje temático. Mientras escribía yo de este tema, me imaginé, fíjense, la iglesia primitiva, miles de creyentes, ¿verdad? Ya lo hemos aprendido, ya lo hemos predicado, miles se convirtieron. Y de allí, cómo Dios, por dejarnos una enseñanza, como una lupa, agranda la vida de José, a quien los apóstoles le pusieron un apodo, un sobrenombre, Bernabé, que quiere decir hijo de consolación, o el que consuela, ¿sí? Entonces, como de los miles, sobre José la atención para que de ese personaje tú y yo aprendamos, amados hermanos. Entonces vamos a ver un poquito de la vida de José Bernabé, verlo con lupa. Era un hombre de Chipre, de la tribu de Leví, de la tribu de los que estaban dedicados al cuidado del altar, ¿se acuerdan? Y ese es nuestro personaje, estudiar y aprender las características que lo definieron como un verdadero creyente, ¿sí? Hay de creyentes a creyentes, ¿eh? Ahorita en la mañana, en la clase de las 10, estuvimos hablando un poquito de eso, comentando que a veces los cristianos hemos devaluado la vida cristiana, la vida de iglesia, como que muchos grupos cristianos hoy son más light, ¿sí? No nos distinguimos del resto del mundo, nos vemos igual que la gente pecadora. Entonces aquí vamos a aprender qué características tenía José que lo hacían distinguirse como un verdadero creyente, quien fungió como uno de los líderes de la iglesia, de esa maravillosa iglesia primitiva, ¿sí? Y vamos a ver las características, vamos a entrar en el tema rápidamente. Número 1, un hombre de compromiso.
Si ponemos atención, la situación que rodeaba a la iglesia primitiva era una situación alarmante. Había persecución, había amenazas de los líderes religiosos confabulados con las autoridades gubernamentales de aquel lugar, en aquel tiempo. Una amenaza latente, peligro de muerte para los cristianos. Acabamos de ver cómo Pedro estuvo por ahí preso, ¿verdad? También un tiempo, un día. Y Juan también. Entonces no era cosa fácil. Entonces la primera característica que encontramos en Bernabé es un hombre de compromiso. Todas las empresas que prosperan, llámese negocio, llámese organización, llámese iglesia, siempre de esas empresas que prosperan hay hombres de compromiso que se comprometen con la causa, se comprometen con la visión, ¿sí? Y eso en la iglesia en general hoy en día hace falta esa gente de compromiso, gente de responsabilidad, gente que vea la obra del Señor como una de las prioridades de su vida, gente que lleva muy en claro, muy en alto aquí, muy grabado ese mandamiento que da el Señor cuando dice: amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Y Bernabé fue uno de esas gentes. Se acerca, pero no se acerca con las manos vacías. Dice que tenía una heredad. A ver, ponle ahí donde dice que tenía una heredad y que la vende. Como tenía ¿cuántas heredades tenía? ¿Tenía muchas? Una. Y esa una que tenía, la vende, pensando en los necesitados, pensando en la obra del Señor, pensando en los costos para el trabajo del reino, ¿sí? Sintiéndose parte de. Es admirable, decía yo, ¿verdad? En cualquier obra grande que se ha levantado o que los seres humanos con ayuda de Dios han levantado, siempre va a haber gente, hombres o mujeres de mucho compromiso, que han comprometido su vida con la causa, ¿ok? Y es algo que distingue a las personas que son realmente convertidas en el Evangelio. Llegan y ofrecen. Sí. Mira, cuando hablamos de que el Evangelio se ha abaratado hoy en día, es que mucha gente llega a la iglesia buscando recibir. Está mal mi matrimonio, voy a acercarme a la iglesia. Y aún así a veces nosotros lo hacemos la propaganda, ¿verdad? Vente a la iglesia para que tu vida se componga. Tu negocio anda mal, vente a la iglesia. ¿Quieres un mejor trabajo? Vente a la iglesia, pídele a Dios, pídele. Las campañas evangelísticas, ven por tu milagro, ven lo que necesitas. Y la gente ya se acostumbró a que vienen a la iglesia a pedir, a recibir, como una prioridad. Y no es que Dios no esté dispuesto a darnos, pero las prioridades de nuestras vidas deben ser diferentes, ¿sí? Según la Biblia, ¿quién dice que es el que recibe? El que da, ¿sí? Entonces Bernabé se integra a la iglesia, a la nueva iglesia, a la iglesia naciente primitiva, pero se agrega con un compromiso, ofreciendo algo, no pidiendo, ofreciendo. Ya hasta la iglesia es blanco de mucha gente fraudulenta que de repente algunos muy sinceramente vienen, ¿verdad?, a pedir ayuda y se les da, pero algunos vienen aprovechándose de que es iglesia y a veces con una receta
ficticia y con una historia de novela, vienen a pedir ayuda a la iglesia porque saben que la iglesia se da. ¿Ok? Para el que no conoce a Cristo está bien. Pero cuando nos hemos convertido, como Bernabé, tiene que entrar adentro de nosotros ese deseo, esa necesidad. ¿Qué le puedo ofrecer al Señor? ¿Sí? ¿Qué te puedo ofrecer? Sé que tú me has dado todo, Señor, pero si hay algo de mi vida que yo te ofrezca, te lo ofrezco. Una propiedad tenía, pues va y la vende. Y el total de eso viene y lo ofrece a los pies de los discípulos. Aquí está. No puede haber un compromiso del creyente sin un ofrecimiento. No estoy diciendo que tienes que vender tu terreno y que lo traigas, no. Sino que la esencia es que estás dispuesto a ofrecerle a Dios con tal de colaborar con la obra, con tal de abonar para el extendimiento del reino de los cielos. Sí. Me encanta cuando van allí y predican el evangelio en los hospitales, porque ahí están ofreciendo su tiempo y están ofreciendo sus tortas y su café. Gracias a Dios. Esas son características de los verdaderos creyentes, los que empiezan a ofrecer, los que no hayan, ¿sí? ¿Qué cosa darle al Señor? Como la mujer que ofreció un perfume de gran precio, con un valor de 300 denarios, dice, y lo derrama a los pies de Jesús. ¿Qué le podemos ofrecer? ¿Qué tan comprometidos estamos con el Señor? Bueno, lo podemos medir. ¿Qué estás ofreciendo? Dile al que está junto de ti, ¿qué estás ofreciendo? No soy chismoso, pero ¿qué te dijo? ¿Qué te contestó? ¿Sí? Es interesante, ¿verdad? O hacernos la pregunta a nosotros, ¿qué estoy ofreciendo? Al que más tiene, se le demanda más, dice la Biblia. Esos principios de la Biblia no son tan populares, ¿eh? Al que más tiene, más se le demandará. ¿Tienes dones? ¿Tienes talentos? Pues de ti va a requerir más el Señor de lo que ha puesto en ti. ¿Sí? Número 1, compromiso. ¿Con qué te comprometes? Pero ¿con qué cosa visible te comprometes? Porque de sentimiento y de emoción, ¡újule! Es que el Señor sabe que yo le amo con todo. Ajá. Pero dijera Vanessa, ¿y cómo me lo demuestras? ¿Sí? ¿Me amas? ¿Quieres que mi reino prospere, que sea grande, que se extienda? ¿Ok? ¿Qué estás ofreciendo al Señor? Compromiso. Y es una gran enseñanza para cada uno de nosotros si aspiramos a ser usados por Dios. Yo quiero ser usado por Dios. Quiero ser un gran evangelista. Quiero ser un maestro de Biblia. Quiero ser un pastor, un misionero. Ok, qué bueno. ¿Qué ofreces? Porque quieres buscar un instituto gratis de Estados Unidos por correspondencia, que te manden libros gratis. ¿Qué estás ofreciendo? ¿Quieres una iglesia pero no quieres evangelizar? ¿No quieres abrir un grupo de estudio en tu casa para plantar una nueva iglesia? ¿Pero quieres predicar? ¿Pero quieres ser pastor? ¿Qué ofreces? Bernabé, esa fue su característica. Quiero. Y mira que Bernabé llega a ser uno de los líderes importantes de la iglesia primitiva, de los influyentes. Ahorita lo vamos a ver. Pero llegó ofreciendo. Ok. El poder del evangelio, hermanos, había transformado a este hombre sin medir las consecuencias, ¿sí? Cuando empezamos a medir las consecuencias, ¿y qué tal si doy esta heredad? ¿Y dónde voy a vivir? ¿Y qué van a hacer con esa heredad?
¿Y qué tal si lo malgastan los apóstoles, verdad? No, él dice es para Dios, es para el reino, y aquí está, y punto. Número 2, dice William MacDonald, un comentarista de la Biblia, dice, estos versículos forman un vínculo introductorio en el capítulo 5. Estamos en el 4, pero como que nos preparan a ir al versículo 5 de Hechos. Y ahí nos encontramos con otros también que vendieron terreno. ¿Sí te acuerdas? Ananías y Zafira. Pues hay un contraste entre ellos, ¿sí? Bernabé y Ananías. Uno da algo que ofrece de corazón y por comprometerse a la obra, y los otros lo dan por el qué dirán, para que vean que también nosotros como familia estamos colaborando, para que vea la gente, ¿sí? Pero lleno, un acto lleno de hipocresía, porque no estaban dando realmente el total de lo que vendieron la heredad. Mejor no lo hubieran prometido, mejor hubieran dado lo que estuviera en su voluntad, en su corazón, y no decir aquí está el total de la heredad, y no era cierto, ¿verdad? Y les cuesta la vida a ambos. ¿Por qué comprometerse así de una mala manera a ofrecer algo que no es cierto? Un ofrecimiento de papel, de cartón, delante del Todopoderoso, del que todo lo sabe. ¿Por qué ofrecer? El diezmo no es obligatorio, no es una ley, sí. Pero yo les digo, no le llames diezmo a lo que no es diezmo. Sí. No le llames diezmo a lo que no es diezmo. Mejor ofrenda lo que sea tu voluntad. Lo que de corazón puedas dar, de acuerdo a tu fe, de acuerdo a tus posibilidades. No te preocupes, Dios es Dios. Dios no va tras el dinero. Sí. Dios es el dueño de todo. Y a sus trabajadores Dios les tiene el pan garantizado, a sus obreros, ¿sí? Entonces no cometamos el error de, este es el diezmo, si no es el diezmo, no le llames diezmo. Si es diezmo, todos sabemos lo que es un diezmo. Entonces Ananías y Zafira hace contraste con la sinceridad, la responsabilidad, el compromiso de Bernabé, y por otro lado, la gente de la iglesia que solamente da para engañar, para aparentar, para no quedarse atrás. ¿Ok? La generosidad. Fíjate que en un mundo tan materialista, vivimos en un mundo materialista. Bernabé vivía en un mundo materialista también. Hasta el mismo templo, los templos, ¿cómo los ponían, verdad? Piedras preciosas incrustadas en las paredes, utensilios de oro, de plata, cortinas de lino fino, de azul, de púrpura. Hasta dentro del templo un materialismo tremendo. Y llega Jesús y dice, es que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Se cae todo eso, ¿verdad? Pero el materialismo nos envuelve hoy en día igual. Una sociedad, un mundo completamente materialista. Y dentro de ese mundo materialista, Bernabé se despoja de ese lugar y dice, aquí está, para el reino del Señor. Eso se llama generosidad. Es la segunda característica que podemos encontrar. Generoso con tus dones, generoso con tu tiempo, generoso con tus talentos, generoso con tu sonrisa, generoso. La generosidad se nota, ¿sí? La generosidad anuncia la abundancia de tu corazón. Y José, llamado Bernabé, es una característica. Este hombre fue alguien desprendido. No se condujo con mezquinidad ante la necesidad de los hermanos de la iglesia, sino que obró en generosidad.
Hoy estamos en medio de una generación materialista y debemos mirar la generosidad de Bernabé. Hay gente que no escatima. Yo he conocido gente que no escatima a la obra. ¿Sí? Pues tenemos el repetido ejemplo de Chino Ríos, ¿no? ¿A dónde está? ¿Ya vieron dónde está hoy? Allá en Poza Rica, con su cocina móvil, repartiendo los alimentos entre lodo y cantando himnos, ¿no? Y dando la sopa y dando el folleto de las buenas noticias a la gente, ¿no? Entonces, de ese tipo de personas tenemos que aprender, generosos con nuestro corazón, no mezquinos, ¿sí? Porque de parte de Dios tenemos todo lo que tenemos. Dios nos los ha dado en su gracia, pero no somos dueños. ¿Somos qué? Somos mayordomos. Y mayordomos quiere decir administradores de las cosas que tenemos. Gracias a Dios por los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos para disfrutarlos, pero tenemos que administrarlos para la obra del Señor. Sí. Tenemos que aprender eso, la generosidad. Y aprender, o sea, ¿soy cristiano o no soy cristiano? ¿Sí? Dice mi suegro, les vamos a dar un terrenito en San Felipe. No, le digo a mi esposa, no agarres nada, yo no quiero problemas ahí con tus hermanos. Tenemos donde vivir. Gracias a Dios, no agarres nada. Después le digo, sí, ¿sabes qué? Sí, hay que agarrarlo y hay que levantar una iglesia ahí. Está pendiente ese proyecto todavía, está en pausa. Y ya están las instalaciones ahí, parte de las instalaciones, ¿no? Y todavía su hermana de mi esposa, pues aquí está el terreno que estaba junto de este y también lo donamos para la iglesia. ¿Sí? La vida es breve, la vida se va a mirar así, y que no le podamos ofrecer al Señor algo en vida. Las palabras que tú puedes mencionar delante de la gente necesitada pueden ser un regalo grande para la gente que está necesitada. Predicaba yo en unos 15 años y decía yo a la quinceañera, sé alegre, vive tu alegría, como dice Eclesiastés 11, porque allá afuera mucha gente necesita una verdadera alegría. Hay gente tronada, gente triste, gente enojada, gente preocupada, gente amargada allá afuera. El cristiano tiene que llevar una sonrisa. Sé generoso, seamos generosos con nuestra manera de ser. Y que la gente a nuestro lado se sienta bendecida por tu vida. Mira, Bernabé, ¿sí te acuerdas cómo te dije qué significa Bernabé? ¿Hijo de qué? De consolación. Era un hombre que consolaba, pues. Por eso le pusieron ese apodo los apóstoles. Yo pienso que Bernabé lo da porque se da cuenta de la magnitud de la obra de Dios. ¿Sí? Tanta necesidad. Yo en mi corazón mezquino decía yo, pero ¿por qué están esperando que el Chino Río les pongan techo a las iglesias? ¿Que los hermanos de cada lugar no pueden poner su techo? ¿Mi corazón qué? Mezquino. ¿Sí? Y Chino ahí, ya llegaron láminas para el techo de tal iglesia. Y cuando platiqué con él, dice, tenemos muchas iglesias por delante para poner techos todavía. ¿Y sabe qué me pone feliz a mí? Dice el Chino Ríos, que en estos tiempos tan difíciles haya la necesidad de levantar iglesias, templos. Se están levantando templos. Hay 25 haciendo cola para ponerles techos, 25 nuevos, o sea, están creciendo los creyentes, están creciendo los cristianos. Y yo me puse contento, ¿no? ¿Cómo es tan hermoso que se estén? ¿Qué quiere decir? Que hay cristianos en todas las rancherías, las comunidades, los pueblos, las zonas marginadas. Están brotando templos y templos y templos por la necesidad de tener un lugar.
quiere decir que el reino de Dios se está extendiendo y que en la generosidad nosotros debemos de extender la mano al necesitado para bendecir esas obras, esas vidas, esas necesidades. Porque con corazón mezquino no podemos identificarnos con Cristo. Cristo que todo lo dio, que todo lo que tenía, Él siendo dueño del universo, no escatimó su cuerpo, su vida para ser crucificado, para bendecirnos a ti y a mí. Él se empobreció, dice la Biblia, para enriquecernos a nosotros con la salvación. Amén. Entonces tenemos que aprender de este tipo de personas. Entonces, si te das cuenta de la magnitud de la obra del Señor, no es aquí, no es solamente este templo pequeño con sus 4 paredes. La obra del Señor es grandísima, se extiende a las cárceles, a los hospitales, a los centros a los albergues, quise decir, ¿sí? Tantos albergues, tantos templos que necesitan, hermanos, gentes de compromiso, pero gentes con generosidad también. Ok, la tercera característica, Hechos 8:4. Hechos 8:4 nos dice acerca de lo que hacía Saulo de Tarso. Dice el 3, versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia, Saulo de Tarso, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, a los cristianos, mira lo que hacía Saulo, y a mujeres, y los entregaba a la cárcel. 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. A eso se dedicaba Saulo, a perseguir, a golpear, a maltratar a los cristianos. Un hombre terrible, celoso de la ley. Y ese Saulo es alcanzado por Cristo en el camino a Damasco, ¿te acuerdas? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas, dar cosas en contra del aguijón. Es alcanzado, se convierte, cae de rodillas. Hay un mensaje de muchos años que yo prediqué que se llama Bájate del caballo. A ver si lo ves. Ahí está en YouTube. Ya tenemos nuestra página de YouTube aquí con nuestro líder de multimedios. Ya está el YouTube ahí. Bájate. Ahí se cae al suelo Saulo y ya no se levantó Saulo. ¿Quién se levantó? Pablo, el apóstol Pablo, ¿sí? Es transformado. Entonces empieza a involucrarse en la predicación del evangelio, pero tenía unos antecedentes, un expediente negro, horrible. Pues maltrataba a los cristianos. Él estuvo presente cuando apedrearon a Esteban y lo mataron a piedrazos. Ahí estaba Saulo. Entonces ya empieza y quiere acercarse a los líderes, a la iglesia primitiva, ¿verdad? Se quiere acercar y los líderes dicen algo así como: aguas con este hombre es un peligroso, un infiltrado. Y dice la palabra en Hechos 9:26, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Le puse al tercer punto, Bernabé, un hombre con un espíritu colaborador, ¿sí? Pero un colaborador con 2 características: con amor y con humildad, ¿sí?
Un líder con amor y con humildad puede colaborar para levantar a alguien, para impulsar el ministerio de alguien, ¿sí? ¿Se da cuenta, Bernabé? Ese Pablo tan terrible como fue y cómo viene convertido y cómo viene ahora a colaborar. No, hay un potencial. A ver, apóstoles, Pedro, Juan, con confianza, a mí me consta, yo lo vi en Damasco, lo que hacía en el nombre de Jesús, ¿verdad? Mira cómo lo arropó, lo cobijó. Otra característica de un verdadero creyente, arropa. Pero también discernimiento para identificar quién era Saulo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, un hombre con un espíritu colaborador. Y dice, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles, les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces podemos nosotros, hermanos amados, aprender a colaborar con otros en su crecimiento, colaborar con otros que se afirmen. Fíjate que aquí le añadió humildad, porque Bernabé, siendo un líder, no se comportó como un líder del mundo. Yo estuve en varias empresas trabajando como mecánico, y cuando a mí me nombraban encargado de alguna área, a mi alrededor había envidias, había competencias, había celos, ¿sí? Y yo creo que en muchos lugares a donde a usted les ha tocado tener un cargo, se levanta eso. Bernabé no lo sintió. Vio a Saulo, no, aquí hay un material humano para que le sirva al Señor, ¿verdad? Y lo voy a impulsar. No pensó, me viene a competir en mi liderazgo, me viene este extraño judío romano, porque tenía doble nacionalidad. Pablo es nombre romano, ¿sí? Saulo, judío. Entonces, él no siente ningún celo en que llegue. Lo empezó a acompañar. Había una iglesia que estaba naciendo, una iglesia hermosa, Antioquía. En esa iglesia de Antioquía fue el primer lugar a donde a los creyentes les llamaron cristianos. ¿Y sabes quién fue a enseñar, a capacitar a los líderes de Antioquía? Bernabé. Pero Bernabé dice que pasó por Saulo: vente Saulo, acompáñame, vamos a una tarea importante, vamos a estar en Antioquía, y impulsó, acompañó, pasaba por él, habló por él delante de los apóstoles. Ese es un verdadero creyente con una visión del reino, con una visión de que yo no soy el más importante, sino lo importante es la obra del Señor. Y las personas que estén en ese mismo canal, vamos a unirnos para hacer prosperar la obra de Jesús aquí en la tierra. ¿Ok? Hechos 11, 25, 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allá todo un año con la iglesia. Enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Sí. Cómo es hermoso cuando tú pasas por alguien. A mí me encanta, ¿no? Y Oscarito es uno de los que muchísimas veces: Oscar, voy a tal lado. Sí, desde jovencito, ¿eh? ¿A dónde nos vemos? A tal lado. Ahí me esperas, ahí paso por ti, ahí llevo la guitarra, ahí pasaba, ahí vámonos. Que a un velorio, que a una campaña, que a un evento, que a un campamento, ¿sí? Y es hermoso eso. Y con Gadiel estábamos haciendo lo mismo, y no hubo mucha oportunidad, pero ya lo veo aquí que está de vuelta, y vamos a continuar con ese asunto, ¿verdad? Pasar, tutorear, ser el mentor de alguien, de una manera no de jerarquía, sino de ministerio, hermanos, ¿sí?
muchos están en contra de ese término de el padre espiritual. ¿Sabes por qué? Porque muchos líderes se han aprovechado de ese título de soy tu padre espiritual, ¿sí? Y sacarle provecho y manipular emocionalmente al discípulo. Eso no es de Dios, ¿sí? Eso no es del Señor. Padre espiritual por una mentoría, por una espiritualidad solamente, por una guianza, pero sin sacar provecho de los discípulos. Entonces a esas personas, hermanos, ese tipo de personas, luego también a ver si por ahí Keila encuentra el texto, pero igual allá en Antioquía creo que el Espíritu Santo, cuando había una reunión de líderes, el Espíritu Santo va a levantar unos misioneros y dice el Espíritu Santo, apártenme a Pablo y a Bernabé, a ver si está por ahí, ¿sí? Y esa es la conclusión. Sí, está ministrando estos al Señor. A ver, uno antes, por favor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, en esa iglesia donde Pablo y Bernabé capacitaron, enseñaron, discipularon, prepararon líderes, profetas y maestros. Perdón, otra vez. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Adelante. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿A quiénes usa el Señor? A los que son generosos, a los que llegan con un compromiso, a la gente que colabora con humildad y con amor. A esas gentes el Señor los va a usar. El Espíritu Santo los va a usar. Amén. ¿Quiere ser usado por el Señor? Amén. Gloria a Dios. Ahí están las características que tenemos que aprender. Por eso la iglesia primitiva llegó a ser una iglesia imponente, a donde se hacían milagros, prodigios, señales, maravillas, a donde testificaban del Cristo resucitado, ¿verdad? Pero era formado por ese tipo de gente como Bernabé. Yo no me cabe la menor duda que así como Bernabé, había mucha gente con estas características. Por eso la iglesia era movida por el poder del Espíritu Santo. Okay. Fíjate que más adelante, en esta historia de Bernabé y Pablo, Bernabé tenía un sobrino que se llamó Juan Marcos. Y ese Juan Marcos empezó a andar con ellos en los viajes misioneros. Pero hubo un viaje donde Juan Marcos, el joven, sobrino de Bernabé, no los acompañó. Entonces para el siguiente viaje misionero, Pablo dijo, sí vamos, pero que no vaya Bernabé, que no vaya Marcos. ¿Pero por qué Bernabé? No, ya ves cómo no nos quiso acompañar, que se quede. No quiero ese tipo de gente, ¿eh, Pablo? Y Bernabé dice, bueno, pues entonces yo me quedo con Juan Marcos. ¿Sí? Era parte de la soberanía de Dios. Su labor de Bernabé junto a de Pablo ya había terminado. Ese ciclo ya se había cumplido. Entonces Pablo elige otro acompañante que se llamó, ¿cómo? Silas. ¿Sí? Ya no va Bernabé con Pablo. Y luego lo curioso que la pareja primero era Bernabé y Pablo, después llega a ser la pareja Pablo y Bernabé. El importante ya era Pablo. Creció el ministerio de Pablo por el impulso que le dio Bernabé. Pero después ya se queda con Juan Marcos. Juan Marcos no desaparece de escena. Años después, cuando está anciano el apóstol Pablo, dice, díganle a Juan Marcos por ahí que creo que me venga a ver, dice, ¿verdad? Que venga. Ese Juan Marcos es el que escribió el Evangelio según
San Marcos. Parece que dictado por el apóstol Pedro. Sí, así escribió ese. Entonces, hermanos, mira cómo se mueven los nombres y los hombres en el reino de Dios, hombres seleccionados, hombres ilustres, hombres que soportaron el peso de la obra del Señor con estas características. A mí, sinceramente, me gustaría ser uno de esos hombres. Tengo mucho que aprender. Tengo mucho que de dónde aprender a conducirme en la generosidad, en el compromiso, en la responsabilidad, en ser colaborador, en ser humilde y hacer las cosas con amor. ¿Sí? Puede haber más características, estoy seguro, en Bernabé, pero son las que quise yo apuntar. A esos hombres los seguirá usando Dios, ¿sí? Y pensar en nosotros, ¿qué cosa esperará Dios de mí? Hazte esta pregunta, ¿sí? ¿Será que el nivel hasta donde he llegado es todo lo que Dios tenía pensado que yo le pudiera servir? ¿O Dios está esperando más? ¿Ustedes qué dicen? Yo le digo, Señor, híjole, hay muchas cosas que hacer y tengo 70, Señor, híjole. Y ya mi rodilla, ayer me estuvo doliendo mi rodilla. Híjole, 70, pero no todos los que estamos aquí tenemos 70. Fíjate el potencial que hay aquí. Y en esta iglesia se puede impulsar a la gente comprometida, a la gente responsable, a la gente, algo que me encanta del Señor Jesús, a la gente humilde, ¿sí? Y que con amor haga las cosas. ¿Qué potencial hay aquí? ¿Cuántos Bernabé se pudieran levantar de este grupo, verdad? Y hacer de la iglesia MGR una iglesia poderosa en el Señor. Amén. ¿No te gustaría? No, no es un sueño, ¿eh? Porque el mismo Espíritu Santo que obró en la vida de Bernabé y de Juan Marcos y de Silas y de Saulo, de Pablo, es el mismo Espíritu Santo que hoy está aquí dentro de ti, esperando que tú y yo seamos más llenos de Él. No conformarnos con el sello del Espíritu, sino buscar la llenura del Espíritu Santo para poderle servir. Si algo en esta vida vale la pena, es trabajar para el Señor. Todo lo demás es efímero. Todo lo demás, yo lo veo con mi herramienta, ¿no? Compramos herramienta y después la tuve que vender porque se acabó mi ciclo. Y me quedé nomás con los taladritos para armar los mueblecitos. Todo es efímero, todo es pasajero. Lo que no es pasajero es Dios, es el reino de Dios. Lo que no es pasajero es cuando tú le hablas a la gente y se convierta y su vida va a cambiar para siempre. Eso no es pasajero. Ponte de pie, mi hermano, vamos a orar. Y presentémonos delante de Dios. Muy dentro de ti, dile qué cosa pudieras ofrecerle al Señor. No al pastor, ¿eh? No crees que te estoy pidiendo, a ver, dame una ofrenda para mi billetera. No, hermano. No. Para el reino, ¿qué pudiéramos ofrecer? ¿Sí? Piensa de lo que tienes, de lo que sabes, de lo que puedes, tus talentos, tus capacidades. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el ejemplo de Bernabé. ¿Cómo quisiéramos ser nosotros hijos de consolación? ¿Cómo quisiéramos nosotros, Padre, escribir una aventura de fe en estos días, en estos tiempos, en esta sociedad materialista, en este mundo tan impío que tenemos a nuestro alrededor? ¿Cómo nos gustaría, Señor, dejar un precedente, predicar el Evangelio y que la gente sea transformada para siempre? Ganancias eternas para ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude a ser colaboradores, a no ser celosos en el área ministerial, a impulsar a la gente, a que la gente saque su mayor potencial
para tu servicio, Señor. Usa mi vida, usa la vida de muchos aquí, de los más grandes, los que tenemos más experiencia, más años en el Evangelio, que podamos impulsar a la gente joven, a la gente que se va integrando, enseñarles que es más importante ofrecer que pedir, que es más importante buscar el reino de los cielos que la añadidura, Padre. Bendice esta palabra en los corazones de los hermanos y de las hermanas, y que tu voluntad sea hecha en esta iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.